Estaba de pie en aquella biblioteca inmensa, con los pergaminos más antiguos chirriando en sus estantes, y la luz de las velas parpadeando en las caras de mis atacantes. Isabel de las Cuervas, con esa sonrisa fría que siempre me helaba la sangre, y don José de Robledo, con los ojos llenos de un odio que casi podía saborear. Habían venido a matarme, otra vez, y peor aún me acababan de decir que Carlos, mi Carlos, estaba muerto, envenenado. ¡Están mintiendo!, grité, aunque la voz me temblaba tanto que apenas la reconocí. Las velas se alzaron, la piedra bajo mis pies vibró. Sentía una fuerza salvaje burbujeando en mis venas, la misma que me había salvado a mí y al pueblo de Valdepeñas. Una furia negra, densa, por mi madre, por Carlos, por mí misma. Quería que el mundo se quemara con la misma rabia que me consumía. Quería mi muerte, la de mi madre, y ahora la del rey que había jurado protegerme. No recuerdo bien cómo llegué a este punto. ¿Cómo pasa una de ser una humilde curandera de pueblo a estar en una biblioteca ancestral lidiando con nobles asesinos? La vida es caprichosa, ¿verdad? Y el destino, cuando golpea, no pide permiso. Si me preguntas cómo empezó todo, tendría que remontarme a un día cualquiera, en el corazón de Valdepeñas. La niebla se aferraba a las callejuelas como viejos chismes, y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el de mis hierbas secas. Un martes, creo que era, o quizás miércoles. Los días se confunden cuando la vida te da un giro de 180 grados. Yo, María Ferrer, estaba en mi puesto, ofreciendo mis remedios y mis flores. Mi vestido carmesí, la única cosa buena que tenía, herencia de mi madre, Ana, era una reliquia para mí. De repente, una sombra. Luego seis guerreros, enormes, con armaduras que parecían absorber la poca luz que el sol aún no había quemado en la mañana. Su presencia era como una piedra lanzada en un estanque de paz. Los comerciantes se dispersaron. Yo sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la niebla mañanera. No entendía. Nunca había hecho daño a nadie. Solo intentaba ayudar. El líder se acercó, sus ojos oscuros barriendo mi puesto, pero no se fijó en mis pociones o mis ramilletes. Fue directo a mi cuello, a un pequeño colgante. La luna creciente abrazada por espinas. Lo había llevado toda mi vida. Era de mi madre. Mi pulso se disparó. ¿Tú? Su voz, dura como el acero, me cortó el aire. ¿Dónde conseguiste ese collar? Instintivamente, mis dedos se aferraron al colgante. Mis ojos verdes se abrieron de par en par, una mezcla de confusión y miedo empezando a ahogarme. ¿Mi madre? Apenas pude susurrar, mientras el silencio en el mercado se volvía denso, palpable. Él se inclinó, un depredador acercándose. El nombre de tu madre. Dínoslo. Ana, exhalé. Y en ese instante, los 6 guerreros se quedaron congelados. 6 de los hombres más temibles del reino. Por un segundo pensé que había dicho algo terrible. El colgante se me resbaló de los dedos, cayendo sobre mi pecho, y la luz lo capturó, el sello del guardián primordial. Una leyenda, una historia de hace siglos. Mi mamá tenía esa marca, repetí, las palabras saliendo de mi boca como piedras, creando ondas en el aire. Las ondas pronto se convertirían en tsunamis, eso lo sé ahora. Se miraron. Los rumores, las historias olvidadas, todo era verdad. La línea de sangre exterminada hace siglos. O eso decían los libros. Todas las mujeres que habían llevado esa marca, eliminadas. Y aquí estaba yo, inocente, sí, bonita, quizás,
completamente ajena a la tormenta que mi mera existencia iba a desatar. «Ven con nosotros», ordenó el líder. Pero el filo de su voz había desaparecido. Había algo más: reverencia y miedo, mucho miedo. «Ya no estás segura aquí». Me encogí, mi mano apretando la pequeña bolsa con las monedas del día. «¿No he hecho nada malo? Esta es mi casa». Otro guerrero, uno con ojos más amables, se acercó. «Llevas la sangre de los primeros guardianes. Hay quienes te matarían por ello, y otros que te usarían. Debemos llevarte ante el rey Alfa». El nombre del rey Carlos Montes me heló hasta los huesos, no por el aire fresco de la mañana. Había oído las historias, un gobernante temido y respetado, su nombre capaz de silenciar cualquier sala. Su sola presencia exigía obediencia absoluta. Ser llevada ante él sonaba a una sentencia de muerte. «Por favor», susurré, retrocediendo hacia mi puesto. «Solo quiero ayudar a la gente. Hago medicinas, curo a los niños. No sé nada de guardianes ni sellos». Mis palabras se desvanecieron al ver las expresiones en sus caras. No había crueldad, solo una determinación férrea. Comprendí. Mi vieja vida, sencilla y tranquila, acababa de terminar. Lo quisiera o no. Momentos después, un jinete apareció como un trueno en la plaza. «El rey Alfa viene. Caballeros, llega antes del mediodía». El corazón se me cayó al estómago. El hombre más poderoso del reino, aquí, en mi humilde Valdepeñas, por mí, por un collar, me desplomé en el taburete. Mi vestido carmesí, el de mi madre, parecía brillar. Quizás ella lo eligió por alguna razón que yo nunca entendí. «¿Por qué?», pregunté, mi voz rota. «¿Por qué me está pasando esto a mí?». El guerrero de ojos amables se agachó a mi lado. «Porque, mi señora, puede que usted sea la última de su clase, y en nuestro mundo eso la convierte en el tesoro más preciado o en la mayor amenaza». El sol quemó la niebla, y con ella los últimos vestigios de mi vida simple. Ya no había vuelta atrás. El viaje al castillo de Loarre fue una pesadilla, o un sueño, no sé. 3 días cabalgando al lado de Carlos. Él era un rey, sí, impoluto, severo, pero no era el monstruo que las historias susurraban. Recuerdo que, durante una de esas noches bajo las estrellas, mientras el campamento dormía, yo no podía conciliar el sueño. La cabeza me daba vueltas. Pensaba en mi padre, en sus sabias palabras. «María, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad». Él se refería a los mercaderes astutos de la feria, pero ahora, en medio de la nada, con un rey a mi lado y un destino desconocido, entendía el verdadero peso de esa frase. El castillo, las promesas de protección, incluso la fascinación que empezaba a sentir por Carlos, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado inalcanzable para la simple María de Valdepeñas. La perfección no existe, solo en los cuentos de hadas. Y mi vida se había vuelto cualquier cosa menos un cuento. Quizás por eso sentía esa punzada de escepticismo, esa voz interior que me recordaba que cada brillo tenía una sombra. Hubo una tormenta, por ejemplo. En el segundo día, él me dio su capa sin dudarlo y cabalgó bajo la lluvia torrencial, empapado hasta los huesos, para que yo no me resfriara. Era sorprendente. Me escuchó hablar de Valdepeñas, de mi gente, de las pequeñas curaciones que hacía sin entender de dónde venían. Y no me trató como a una niña. Hizo preguntas, observó, y así, de forma extraña, empezó a guiarme para entender mi herencia. Los primeros guardianes eran sanadores, me dijo,
mientras cabalgábamos por un bosque de robles centenarios. Podían sentir la fuerza vital en todo. Fortalecían lo débil, curaban lo herido, protegían lo amenazado. Pero sobre todo, entendían el equilibrio de una forma que nadie más podía. ¿Por eso los temían?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El poder siempre es temido, respondió, su voz cargada de experiencia. Especialmente el poder que no se puede controlar. Un guardián no podía ser comprado ni amenazado. Su lealtad era a la vida misma, no a un reino o un gobernante. Eso los hacía peligrosos para aquellos cuya autoridad dependía de la debilidad de los demás. Al llegar al castillo de Loarre, la grandiosidad me abrumó. Parecía una montaña de piedra, sus torres perforando el cielo, sus muros gruesos. ¿Este era mi nuevo hogar? Me sentía pequeña. Sirvientes y cortesanos se habían reunido para nuestra llegada, susurrando, mirándome con curiosidad y un miedo que no era mío. Notaba sus miradas sobre el colgante. La noticia de Valdepeñas había volado. Carlos bajó de su caballo y me ayudó a bajar del mío, sus manos fuertes y firmes rodeándome la cintura. Por un instante estuvimos muy cerca, y me quedé sin aliento al ver la intensidad en sus ojos oscuros. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja, solo para mí. No, no lo estaba, nunca lo estaría, pero asentí, extrayendo una valentía que no sabía que tenía. Entonces, bienvenida a tu nuevo hogar, Dama María. Dama María, la curandera del pueblo, la chica pobre que vendía hierbas, había desaparecido. Era otra persona, alguien cuya existencia, por sí sola, podía cambiar el delicado equilibrio de poder en el reino. El gran salón del castillo era majestuoso. Tapices de batallas antiguas colgaban de las paredes y chimeneas gigantes daban luz y calor. Al final de la sala un trono de piedra negra dominaba el espacio, recordatorio constante del poder. Pero la gente allí reunida era lo que realmente atraía mi atención. Nobles con ropas ricas, consejeros con miradas calculadoras. Todos me observaban, evaluándome. Mis señores y damas, la voz de Carlos llenó la sala. Les presento a Dama María Ferrer, la última heredera conocida del linaje guardián. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos con asombro, otros con preocupación, unos pocos con hostilidad apenas disimulada. Me sentí expuesta. Mi sencillo vestido carmesí, por muy bonito que fuera, me marcaba como una extraña en ese mundo de modas cortesanas elaboradas. Un anciano con rasgos afilados y túnicas bordadas, don José de Robledo, se adelantó. Su Majestad, ¿qué verificación tenemos de que esta joven realmente lleva sangre guardiana? Se creía extinto por siglos. Tienen la evidencia de sus propios ojos, señor Robledo, respondió Carlos con frialdad. El sello del guardián primordial no responde a falsos herederos, y hay otras pruebas de su herencia que se demostraron durante nuestro viaje. No explicó esas pruebas, pero yo recordaba, la noche en que unos bandidos nos atacaron. Desperté con el sonido de la lucha y, sin pensar, liberé un poder que apenas entendía. Las armas de los atacantes se convirtieron en óxido en sus manos, y una energía curativa fluyó de mí a los guardias heridos. Fue instintivo, mucho más poderoso que cualquier cosa que hubiera hecho en el pueblo. La pregunta, dijo otra voz desde la multitud, es ¿qué hacemos con este descubrimiento? Era doña Isabel de las Cuervas, elegantemente vestida, con una confianza que denotaba que estaba acostumbrada a ser escuchada. Sus ojos, cuando se posaron en mí, tenían una frialdad calculadora que me puso la piel de gallina. Lo que haremos, señora Cuervas, dijo Carlos, su tono cargado de advertencia,
es asegurar que sea protegida, entrenada y se le dé la oportunidad de entender su herencia. El linaje guardián ha regresado por una razón. O quizás, replicó doña Isabel con suavidad, ha regresado como una prueba. Las viejas historias hablan de guardianes que podían elegir reyes o destruirlos. ¿Cómo sabemos que sus lealtades están con la corona? La pregunta flotó en el aire como una espada sobre mi cabeza. Decenas de miradas. Me sentía juzgada. Pero antes de que pudiera responder, Carlos se acercó a mí, su presencia protectora, inconfundiblemente posesiva. Sus lealtades, dijo en voz baja, pero su voz llegó a cada rincón del salón. Las determinará ella misma. No la traje aquí para ser cuestionada o probada por aquellos que nunca han enfrentado los peligros que ella ya ha sobrevivido. Ya está bajo mi protección personal, y esa protección se extiende a cuestionar su derecho a estar aquí. La reprimenda fue suave pero inconfundible. Sentí una oleada de gratitud que casi me abruma. Pero más que gratitud, sentí algo más profundo, más cálido, más peligroso. La forma en que me defendía, la forma en que se interponía entre la y yo y los que me usarían o me harían daño, me aceleró el corazón por razones que no tenían nada que ver con el miedo. Su Majestad es sabio, dijo don José con cautela, pero ciertamente comprende nuestras preocupaciones. Los últimos guardianes fueron cazados hasta la extinción porque su poder amenazaba la estabilidad del reino. Si esta joven realmente lleva esa sangre, deberá aprender a usarla sabiamente. Carlos lo interrumpió. Bajo guía, con protección y con la libertad de elegir su propio camino. Se volvió hacia mí por completo, y en sus ojos no vi al rey dirigiéndose a un súbdito, sino a un hombre hablando con una mujer que ya se había vuelto importante para él. La elección es suya, Dama María, dijo formalmente, aunque su voz contenía matices solo para mí. Puede aceptar la protección y el entrenamiento que ofrezco, o puede optar por irse y seguir su propio camino en el mundo. Pero sepa que ambas opciones serán respetadas. La oferta era real, me di cuenta con sorpresa. Realmente me dejaría ir si yo lo deseaba. Ese conocimiento hizo mi decisión más fácil, no más difícil. Acepto su protección, su majestad, dije, mi voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba comprometiendo. Y su guía. Quiero entender lo que soy, lo que podría llegar a ser. La sonrisa que cruzó su rostro fue pequeña pero genuina. Entonces, bienvenida a casa, mi dama. Los jardines del castillo eran un santuario. Árboles antiguos que daban sombra a senderos sinuosos. Flores en patrones intrincados que perfumaban el aire. Era aquí, al amanecer, cuando el rocío aún se aferraba a los pétalos, donde empezaba a encontrar algo de paz. Habían pasado 3 semanas desde mi llegada, 3 semanas de lecciones, de entrenamiento. Maestro Andrés, el erudito del castillo, me había ayudado a sumergirme en textos que revelaban la historia del linaje guardián. La imagen era maravillosa y aterradora. Los primeros guardianes eran más que sanadores. Eran el puente entre el mundo humano y las magias profundas. Podían comunicarse con la naturaleza, con los árboles, los ríos. Su poder venía de la armonía, no del dominio, y habían sido cazados hasta la extinción por gobernantes que temían lo que no podían controlar. La última guardiana confirmada, Sarafina, había sido ejecutada hace 3 siglos por negarse a usar su poder en una guerra injusta. ¿Y sus hijos?, le pregunté a Maestro Andrés. Dispersos al viento, respondió con tristeza. Los que sobrevivieron se escondieron, disfrazando su herencia, permitiendo que su poder permaneciera latente. El linaje de tu madre debe haber sido una de esas ramas perdidas, manteniendo el secreto vivo.
incluso cuando el mundo olvidó que los guardianes alguna vez existieron. Ahora, mientras caminaba entre las flores, pensaba en el peso de ser, posiblemente, la última de mi especie. Mi poder crecía cada día respondiendo a mis emociones. Ayer mismo, curé inconscientemente la mano herida de un sirviente con solo tocarla. Y los gatos de la cocina me seguían por el castillo como si yo llevara golosinas invisibles. Pero era el otro tipo de despertar lo que realmente me inquietaba. Los sentimientos, esos que se hacían más fuertes cada vez que veía a Carlos, cada vez que me sonreía o me hablaba con esa voz suave que parecía reservada solo para mí. Estaba perdida en mis pensamientos. Me giré al oír su voz. Mi corazón dio ese familiar vuelco que aún no podía controlar. Venía por el sendero del jardín, vestido de forma más casual de lo habitual, con ropa oscura y sencilla que, sin embargo, no podía ocultar su autoridad natural o su complexión poderosa. Su Majestad, dije, haciendo una pequeña reverencia que él desestimó con un gesto impaciente. Carlos, me corrigió, como había hecho durante días. Cuando estamos solos, soy solo Carlos. La informalidad aún me aceleraba el pulso. Estaba pensando en las lecciones con Maestro Andrés, en lo que significa ser lo que soy. Se paró a mi lado, al borde de una fuente. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Que estoy sola, dije en voz baja. Posiblemente la última de algo que fue hermoso y ahora está extinto. No estás sola. Su simple afirmación, dicha con tranquila convicción, me hizo mirarlo con sorpresa. Sus ojos oscuros estaban fijos en la fuente, pero pude ver la tensión en sus hombros, el cuidadoso control que mantenía incluso en este entorno pacífico. La corona tiene muchas cargas, continuó, su voz tan baja que tuve que inclinarme para escucharlo. Una de las más pesadas es el aislamiento. Cuando tienes poder sobre la vida y la muerte, cuando tus decisiones afectan a miles de personas, se vuelve difícil confiar. Difícil dejar que alguien se acerque lo suficiente como para ver al hombre debajo de la corona. ¿Es por eso que nunca te casaste? La pregunta se me escapó antes de poder detenerme. Me sentí arder. Lo siento, no debería haber preguntado eso. No, es una pregunta justa. Se volvió para mirarme completamente y algo en su expresión me quitó el aliento. Nunca me casé porque nunca encontré a nadie que pudiera ver más allá del trono, a la persona sentada en él, hasta que... No terminó la frase, pero la forma en que me miraba, la forma en que su voz se había vuelto ronca por la emoción, completó el pensamiento más claramente que las palabras. Carlos, en serio, ¿quién se supone que soy yo para sentir esto? Es absurdo, ¿no crees? Una curandera de un pueblo perdido, una dama por accidente, y este rey, este hombre imponente que tiene el peso del mundo sobre sus hombros, parece que me ve de verdad. Es una locura. ¿Cómo se supone que voy a procesar que la persona que me ha cambiado la vida de arriba abajo, que me ha arrancado de mi hogar, es también la persona que está haciendo que mi corazón baile de esta forma? A veces me parece que todo es un sueño muy vívido, demasiado bueno y a la vez demasiado terrible para ser real. Es como si estuviera atrapada en el guión de una obra que nunca pedí protagonizar. Y aunque da miedo también, hay algo extrañamente atractivo en este caos. Siento que, por primera vez, estoy viviendo. De verdad. Pero la incertidumbre me carcome. ¿Estoy a la altura de todo esto? ¿Y él? ¿Es esto real? ¿Es seguro? En mi Valdepeñas, la vida era simple. Ahora, cada día es un campo de minas. Pero no sé si quiero volver. No lo sé. Carlos, susurré, y el sonido de su nombre en mis labios pareció romper algo dentro de él. Se acercó,
lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros, lo suficiente como para captar el sutil aroma a cuero y cedro que parecía aferrarse a su piel. Cuando levantó la mano para tocar mi cara, sus dedos temblaron ligeramente contra mi mejilla. «Dime que me detenga», dijo con voz ronca. «Dime que esto es una locura, que un rey y una guardiana nunca podrán. Dime que me marche». Pero no pude. Las palabras no salían porque todo en mí gritaba por esto, por el toque de su mano, por la calidez en sus dos ojos, por la posibilidad de algo que trascendía el deber y el destino y los cálculos de los matrimonios reales. «No puedo», exhalé. «Porque yo... ¿Porque tú qué?» Su pulgar trazó mi pómulo y sentí que podría derretirme por la ternura del gesto. «Porque creo que me estoy enamorando de ti». La confesión quedó suspendida entre nosotros como un puente que ninguno se había atrevido a construir hasta ahora. Por un momento permanecimos inmóviles, mirándonos, mientras la fuente cantaba su antigua canción y el sol de la mañana pintaba todo de oro. Luego Carlos me estaba besando, sus labios cálidos y suaves contra los míos, sus brazos rodeándome como si yo fuera preciosa más allá de toda medida. El beso fue tierno, vacilante al principio, luego más profundo a medida que respondí, mis manos apretándose en la tela de su camisa para atraerlo más. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente en la mía. «María», susurró, mi nombre como una oración en sus labios. «¿Qué estamos haciendo?» «No lo sé», admití, «pero no quiero parar». Allí estábamos, en la luz de la mañana, abrazados mientras la realidad nos presionaba como nubes de tormenta. Un rey y una guardiana. Un gobernante atado por el deber y una mujer cuya existencia amenazaba el orden establecido. Los obstáculos entre nosotros parecían insuperables. Pero en ese momento, nada importaba tanto como la forma en que mi corazón se aceleraba cuando me sonreía. «Hay cosas que no sabes», dijo en voz baja, su voz cargada de preocupación, «sobre la muerte de tu madre, sobre por qué los guardianes fueron realmente casados. Las historias oficiales no cuentan toda la verdad». Algo frío se asentó en mi estómago. «¿Qué quieres decir?» «Tu madre no murió de una enfermedad natural». Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Fue envenenada por agentes enviados para eliminar cualquier rastro del linaje guardián antes de que pudiera despertar. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. «¿Qué?» «He estado investigando desde antes de encontrarte», continuó, sus manos aún suaves en mi rostro, como si pudiera suavizar el golpe de sus palabras con el tacto. «Hubo informes de una mujer que coincidía con la descripción de tu madre que se acercó al rey anterior hace años, ofreciendo sus servicios como curandera. Cuando se dio cuenta del peligro para ti, huyó de regreso a tu pueblo y se escondió. Pero la encontraron de todos modos. La rabia y el dolor luchaban en mi pecho, amenazando con desgarrarme. ¿Quién?» La palabra salió como un gruñido y sentí el poder agitándose en mi sangre, respondiendo a la intensidad de mis emociones. ¿Quién la mató? Una facción dentro de la nobleza, liderada por doña Isabel de las Cuervas, y otros que creen que el poder guardián es demasiado peligroso para existir. Han estado cazando sistemáticamente a cualquiera con un rastro de sangre del linaje durante décadas. La fuente a nuestro lado comenzó a desbordarse, el agua respondiendo a la oleada de mi poder. Las flores en el lecho más cercano florecieron más grandes y brillantes, y pude sentir la fuerza vital de cada ser vivo en el jardín resonando con mi furia. «Todavía están aquí», dije, la comprensión inundándome. «En tu corte, las personas que mataron a mi madre todavía están aquí.
Sí, por eso he sido tan cuidadoso con tu protección. Por eso no podía dejarte volver a tu pueblo. Lo intentarán de nuevo, María. Y la próxima vez tendrán que pasar por mí. El poder en mi voz hizo que el aire mismo vibrara. ¿Y por ti? Él asintió con seriedad. Por mí, no permitiré que te hagan daño. Mirándolo, a la fiera determinación en sus ojos, a la forma en que se posicionó protectoramente entre yo y el mundo, sentí algo cambiar dentro de mí. No solo amor, aunque eso estaba allí y crecía cada momento más, sino algo más profundo, más fundamental, un reconocimiento que iba más allá del romance o la atracción. No me estaba ofreciendo solo protección, me di cuenta. Me estaba ofreciendo una asociación. Si tú la quieres, su voz era áspera por la emoción. Un rey y una guardiana juntos. Terminé. No porque la profecía lo exija, sino porque nosotros lo elegimos. Él sonrió, esa expresión rara y genuina que transformaba todo su rostro, porque nosotros lo elegimos. Mientras estábamos juntos en el jardín, rodeados de flores que florecían más brillantes en respuesta a mi poder, sentí que algo encajaba dentro de mí. Propósito, dirección y, debajo de todo, un amor que se sentía tan natural e inevitable como el amanecer. Aprendería a usar mi poder. Descubriría la verdad sobre la muerte de mi madre y estaría junto al hombre que me había visto no como un arma o una amenaza, sino como una mujer digna de protección, digna de amor, digna de ser elegida. El juego de tronos estaba a punto de cambiar, y la última guardiana ya no estaba sola. La biblioteca del castillo se hallaba sumergida en sombras y silencio, iluminada solo por velas titilantes. Yo me movía entre los estantes, un fantasma, mis pies descalzos sobre la fría piedra. El sueño me había eludido esa noche, mi mente demasiado llena de la revelación de Carlos. La certeza de que los asesinos de mi madre caminaban libremente por los pasillos del castillo era una espina clavada en el corazón. Había venido aquí buscando respuestas, los libros que hablaban de magia de sangre y pactos antiguos. Si iba a enfrentar a quienes habían matado a mi madre, necesitaba entender de qué era capaz. El texto que finalmente encontré estaba encuadernado en cuero negro, sus páginas amarillentas por el tiempo. La verdadera historia de las guerras guardianas. Mi sangre se heló. Los guardianes no habían sido cazados simplemente por el miedo a su poder. Habían sido eliminados porque habían descubierto algo que las clases gobernantes no podían permitir que se supiera: la verdadera fuente de la autoridad real. El derecho divino de los reyes no era divino en absoluto. Era magia guardiana robada, pervertida y retorcida para servir a aquellos que habían traicionado a las personas que debían proteger. Cada corona, en cada reino, se construyó sobre los huesos de guardianes asesinados. Su poder fue desviado para crear la ilusión de un gobierno legítimo. Los linajes de la nobleza no eran nobles en absoluto. Eran descendientes de quienes habían cometido la mayor traición de la historia. Lectura fascinante. La voz desde las sombras me hizo girar. El poder ya ascendía por mi sangre. Doña Isabel de las Cuervas entró en el círculo de luz de las velas, sus elegantes facciones compuestas, pero sus ojos brillaban con una satisfacción malévola. «No deberías estar aquí», le dije, cerrando el libro pero manteniéndolo apretado contra mi pecho. «Al contrario, este es exactamente el lugar donde debo estar». Se acercó y me di cuenta de que no estaba sola. Otras figuras emergieron de la oscuridad. Don José, 3 nobles más que reconocí de la corte, y detrás de ellos, hombres armados con el rostro oculto tras máscaras. «Has estado muy ocupada, mi querida», continuó doña Isabel conversacionalmente, «aprendiendo sobre tu herencia,
fortaleciéndote en tu poder, seduciendo a nuestro querido rey. ¿De verdad pensaste que simplemente nos quedaríamos de brazos cruzados y permitiríamos que destruyeras todo lo que hemos construido? No he destruido nada, protesté, pero retrocedía, calculando distancias y rutas de escape. El poder en mi sangre respondía a la amenaza. Pero estos no eran bandidos. Eran personas que habían pasado sus vidas preparándose para este momento. ¿Que no? Don José se adelantó, sus rasgos ancianos retorcidos por el odio. Tu mera existencia es la destrucción encarnada. ¿Sabes lo que le sucede al orden establecido cuando la gente se entera de que la sangre real no es más que poder robado? Cuando descubren que la verdadera autoridad pertenece a guardianes como tú. Revolución, dijo otra voz desde las sombras. Caos, el fin de la civilización tal como la conocemos. Así que ustedes mataron a mi madre, dije, la furia haciendo temblar mi voz. Asesinaron a una mujer inocente para preservar su trono robado. Tu madre era cualquier cosa menos inocente, espetó doña Isabel. Vino al rey anterior ofreciendo sus servicios, tratando de seducirlo con su poder, tal como tú has seducido a Carlos. Lo habría expuesto todo, destruido el delicado equilibrio que hemos mantenido durante siglos, mintiendo a todos, construyendo su poder sobre el asesinato y el robo, manteniendo el orden. La voz de don José se elevó. ¿Crees que la gente común estaría mejor sabiendo la verdad? ¿Crees que podrían manejar el caos que seguiría si cada autoridad establecida se desmoronara de la noche a la mañana? Sentí la verdad de sus palabras. No solo protegían su propio poder, realmente creían que estaban protegiendo al reino del conocimiento que lo destrozaría. En sus mentes eran héroes salvando la civilización de la peligrosa verdad de sus orígenes. No importa lo que crean, dije en voz baja. Ustedes mataron a mi madre y planean asesinarme. No asesinar, corrigió doña Isabel. Ejecución por traición contra la corona y conspiración para derrocar el orden legítimo. Carlos nunca. Carlos ya está muerto. Las palabras me golpearon como un golpe físico, robándome el aliento y haciendo que la habitación girara a mi alrededor. No. Oh, sí, mi querida. ¿Creíste que dejaríamos un cabo suelto? Un rey que había sido comprometido por la seducción de una guardiana. Cenó con nosotros esta noche, ¿sabes? Un accidente tan trágico, la forma en que su vino fue contaminado. La rabia, a diferencia de cualquier cosa que hubiera sentido antes, estalló en mi interior. Las velas se encendieron tan brillantes que se convirtieron en soles en miniatura, y las antiguas piedras del suelo de la biblioteca comenzaron a agrietarse bajo la presión de mi poder. El aire mismo vibraba con una energía que hizo que mis atacantes retrocedieran a pesar de sí mismos. Están mintiendo, gruñí. Pero incluso mientras lo decía, sentí la terrible posibilidad de que no fuera así. Me temo que no. Incluso ahora, sus guardias están descubriendo su cuerpo en sus aposentos. Por la mañana el reino estará de luto, y tú no serás más que un trágico recuerdo. El libro en mis manos se calentó, y de repente entendí por qué me había sentido atraída por él. El texto no era solo historia, era instrucción, una guía de poderes que los antiguos guardianes habían manejado. Habilidades que iban mucho más allá de la curación y la protección. Poderes de venganza, de justicia, de hacer que los culpables pagaran por sus crímenes de formas de las que nunca podrían escapar. ¿Quieren ver lo que un guardián realmente puede hacer? Pregunté, mi voz llevaba armónicos que hacían resonar las piedras. Déjenme mostrarles. Abrí el libro y pronuncié las palabras allí escritas. Palabras que habían esperado 3 siglos a que alguien con mi sangre las pronunciara. La biblioteca estalló en una luz plateada.
Y cuando se desvaneció, mis atacantes se encontraron frente a algo que era a la vez más y menos que humano. Mi cabello blanco fluía a mi alrededor como luz de luna líquida. Mis ojos verdes brillaban con un poder que había despertado en toda su furia, y el colgante en mi garganta palpitaba con una luz que parecía contener todas las estrellas del cielo. Yo era hermosa y terrible, compasiva y despiadada, la encarnación viviente de una justicia que había sido negada durante demasiado tiempo. Ustedes mataron a mi madre, dije, y mi voz llevaba el peso de las montañas. Envenenaron al hombre que amo. Construyeron su poder sobre las tumbas de mi gente. Los soldados enmascarados intentaron arremeter contra mí, pero sus armas se desmoronaron en polvo antes de que pudieran golpear. Don José intentó huir, pero se encontró congelado en su lugar por ataduras invisibles. Doña Isabel se mantuvo firme, pero pude ver el miedo en sus ojos al comprender finalmente a qué se enfrentaba. La era de las coronas robadas termina esta noche. Continué, el poder acumulándose a mi alrededor como una tormenta. Déjenme mostrarles lo que sucede cuando el legítimo heredero recupera lo que le fue arrebatado. Pero antes de que pudiera desatar toda la fuerza de mi poder, antes de poder exigir la justicia que siglos de guardianes asesinados demandaban, una voz cortó el caos como una espada. «María, detente». Me volví, y mi corazón casi dejó de latir. Carlos estaba en la entrada de la biblioteca, muy vivo, sus ojos oscuros llenos de preocupación y amor, y algo que parecía notablemente un alivio. «Estás vivo», susurré, el poder a mi alrededor parpadeando mientras mi concentración vacilaba. «Estoy vivo», confirmó él, entrando en la habitación con cautela, sus manos visibles y no amenazantes. «Porque tú me salvaste». «No entiendo». «El vino estaba envenenado», dijo, acercándose a pesar de la energía peligrosa que aún crepitaba a mi alrededor. «Pero no tuvo efecto porque he estado bebiendo tus lágrimas, María. Cada vez que lloraste por la historia de tu madre, cada vez que el dolor te conmovió hasta las lágrimas, yo estuve allí, y las lágrimas de guardián, cuando se dan libremente por amor, otorgan protección contra el veneno, contra la traición, contra la muerte misma». El conocimiento me golpeó como una revelación. Lo había estado protegiendo sin saberlo. Mi poder inconsciente envolvía al hombre que amaba como una armadura invisible. «Así que cuando sus asesinos llegaron a mis aposentos», continuó Carlos, «ahora lo suficientemente cerca como para tocarme, me encontraron muy vivo y muy enojado. Hizo un gesto hacia la entrada y vi a los guardias reales entrar en la biblioteca, rodeando a mis posibles asesinos con práctica eficiencia. «La elección es tuya, mi amor», dijo suavemente, sus ojos nunca apartándose de los míos. «¿Justicia o venganza? ¿Ley o poder? ¿Qué tipo de guardiana quieres ser?» Miré a doña Isabel, a don José, a los otros que habían asesinado a mi madre y habían intentado destruir el amor que había encontrado. El poder en mi sangre clamaba por su destrucción, exigía que pagaran por cada gota de sangre guardiana derramada. Pero Carlos tenía razón. Tenía una elección. Podría ser el monstruo que decían que era. O podría ser algo mejor, algo digno del hombre que me miraba con tanta confianza, tanto amor, tanta fe absoluta en mi bondad. La luz plateada a mi alrededor se desvaneció lentamente mientras tomaba mi decisión. «Serán juzgados», dije, mi voz firme y tranquila, «por el asesinato de mi madre, por la conspiración contra la corona, por los siglos de mentiras que han perpetuado. Pero serán juzgados bajo la ley, no morirán por el poder». Carlos sonrió, y en esa expresión vi no solo amor, sino orgullo. Orgullo por mi elección, por mi fuerza,
por la mujer en la que me estaba convirtiendo. Eso, dijo, extendiendo la mano para tomar la mía, es por lo que eres digna de estar al lado de cualquier rey. Mientras los guardias se llevaban a los asesinos de mi madre, mientras Carlos me tomaba en sus brazos y me sostenía como si yo fuera lo más preciado de su mundo, sentí que la última pieza de mi transformación encajaba. Ya no era la chica pobre que vendía hierbas. Ya no era la joven asustada que había descubierto una herencia peligrosa. Era María Ferrer, la última guardiana, protectora de los inocentes, y la mujer que había elegido el amor sobre la venganza, la justicia sobre el poder, y me sentía en casa. ¿Crees que esta era la decisión correcta? Supongo que es fácil juzgar desde fuera, ¿verdad? El gran salón del trono se había transformado en algo mágico. Cientos de velas creaban una atmósfera cálida, etérea, que hacía que todos los presentes sintieran que estaban presenciando algo legendario. 6 meses habían pasado desde aquella noche en la biblioteca. 6 meses de juicios, revelaciones y una transformación gradual. Doña Isabel y sus cómplices habían sido declarados culpables de traición y asesinato. La verdad sobre el linaje guardián se había revelado cuidadosamente, gradualmente, de maneras que fortalecieron en lugar de desestabilizar el reino. Y, a través de todo, Carlos y yo nos habíamos acercado. Nuestro amor se había profundizado desde esa primera chispa hasta algo tan fundamental como respirar. Ahora, mientras caminaba por el pasillo hacia él, mi cabello blanco coronado con flores que florecían más brillantes en respuesta a mi felicidad, mi vestido carmesí reemplazado por uno de seda plateada que atrapaba la luz como rayos de luna capturados, sentí como si toda mi vida me hubiera llevado a este momento. Maestro Andrés, quien había solicitado el honor de realizar la ceremonia, pronunció las palabras tradicionales con una voz que llegó a cada rincón de la vasta sala. Pero yo apenas las oía. Estaba completamente concentrada en Carlos, en cómo sus manos temblaron ligeramente al tomar las mías, en cómo su voz se quebró por la emoción cuando pronunció sus votos. Yo, Carlos Montes, te tomo a ti, María Ferrer. No porque la profecía lo exija, no porque la política lo requiera, sino porque viste al hombre detrás de la corona y lo amaste de todos modos, porque elegiste la justicia sobre la venganza, la compasión sobre el poder y la esperanza sobre el miedo, porque me salvaste en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Cuando llegó el momento de mis propios votos, descubrí que todas las palabras formales que había memorizado desaparecieron ante lo que realmente sentía. Yo, María Ferrer, te tomo a ti, Carlos Montes, porque me protegiste cuando estaba indefensa, me guiaste cuando estaba perdida y me amaste cuando pensé que no era digna de ser amada. Porque viste a una chica asustada con un poder peligroso y la ayudaste a convertirse en una mujer que podía elegir su propio destino. Porque contigo no soy la última de nada, soy la primera de algo nuevo. Los anillos que intercambiamos eran sencillos, de plata, pero cuando tocaron mi dedo, sentí que la magia de mi sangre respondía con una calidez que no tenía nada que ver con el poder y todo que ver con la conexión. El vínculo entre nosotros no solo estaba sellado por la ceremonia, sino por algo más profundo, más fundamental, por la autoridad que me confiere la corona y el reino, proclamó Maestro Andrés, su voz envejecida resonando claramente en el vasto espacio. Los declaro marido y mujer, rey y reina, compañeros en todas las cosas. El beso que selló nuestra unión fue suave, dulce y lleno de promesas. Pero fue el momento posterior, cuando Carlos se echó hacia atrás lo suficiente como para susurrar mi reina contra mis labios, lo que realmente me dejó sin aliento.
La celebración fue magnífica, pero lo que más recordaría no sería el festín ni el baile, sino el momento tranquilo a última hora de la noche, cuando Carlos y yo nos escabullimos de nuestra propia fiesta para caminar por los jardines donde nos habíamos besado por primera vez. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó mientras paseábamos de la mano bajo estrellas que parecían más brillantes de lo habitual, ¿de haber renunciado a tu vida simple por todo esto? Consideré la pregunta seriamente. Mi vida se había vuelto más complicada. Como reina, tenía responsabilidades que nunca había imaginado. Como la última guardiana, cargaba con el peso de todo un legado mágico. Hubo días en que la presión me abrumaba, cuando extrañaba la sencillez de mi jardín de hierbas y la alegría de ayudar a un niño enfermo. Pero luego lo miré a él, al hombre que lo había arriesgado todo para protegerme, que había estado a mi lado en cada desafío, que me miraba como si yo fuera su sol, sus estrellas, todo lo hermoso del mundo. Y la respuesta llegó fácilmente. Nunca, dije simplemente. Porque esto no se trata de renunciar a nada, se trata de convertirme en todo lo que estaba destinada a ser. Se detuvo y se volvió para mirarme completamente, sus manos enmarcando mi rostro con el gesto que se había vuelto tan familiar, tan preciado. Lo que hemos construido aquí, dijo en voz baja. No se trata de linajes o profecías o necesidad política, se trata de elección. Todos los días nos elegimos el uno al otro. Todos los días elegimos construir algo mejor que lo que vino antes. Un reino donde el poder sirve a la justicia en lugar de al revés. Asentí, apoyándome en su toque. Un lugar donde guardianes y reyes trabajan juntos en lugar de que uno tema al otro. Un futuro donde nuestros hijos... Me detuve, el calor subiendo a mis mejillas ante la presunción. Pero Carlos solo sonrió, esa expresión rara y maravillosa que transformaba todo su rostro. Nuestros hijos crecerán sabiendo que el amor es la magia más fuerte de todas, que algunos lazos no pueden romperse por la política, el miedo o los planes de quienes intentarían dividirnos. Mientras estábamos juntos en el jardín donde nuestro amor había florecido por primera vez, rodeados de flores que respondían a mi felicidad floreciendo más brillantes bajo la luz de la luna, sentí una profunda sensación de plenitud. Había empezado como una chica pobre, vendiendo hierbas en un pueblo olvidado, llevando un colgante que no entendía y lamentando la muerte de una madre cuyas verdades ocultas yo desconocía. Había descubierto un poder que no había pedido, enfrentado a enemigos que querían destruirme, y navegado por un mundo de política e intriga que parecía imposible de sobrevivir. Pero no lo había sobrevivido sola. Cada paso del camino había sido apoyada, protegida y, en última instancia, amada por un hombre que había visto mi potencial cuando yo no podía verlo por mí misma. Ahora era la reina María Montes, la última de los guardianes, la primera de una nueva era. Gobernaba junto a un rey que había elegido el amor sobre el miedo, la asociación sobre el dominio y la esperanza sobre las amargas lecciones de la historia. Nuestro reino enfrentaría desafíos. Todos los reinos lo hacían. Habría quienes cuestionaran nuestras elecciones, quienes probaran nuestra determinación, quienes intentaran interponer cuñas entre nosotros. Pero enfrentaríamos esos desafíos juntos, unidos por lazos que iban más allá de la ley o la ceremonia, o incluso la magia que fluía por mis venas. Te amo, susurré contra sus labios mientras él se inclinaba para besarme de nuevo. Yo también te amo, respondió. Mi guardiana, mi reina, mi corazón. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? Pues, ¿sabes qué? No tengo ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. Que esta vida, este amor, este poder, era lo que siempre estuve destinada a vivir, aunque la María de Valdepeñas nunca lo hubiera soñado. Y otras veces, por las noches,
Cuando el silencio del castillo es demasiado grande y las responsabilidades pesan como montañas, me pregunto si no cometí un error gigantesco, si no debí haber huido, como mi madre me advirtió. Supongo que es una mezcla de todo, ¿verdad? Nada es tan claro en la vida, nada es perfecto, pero al final del día esta historia, esta vida es la mía, y eso al menos es innegable.